Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gloria al Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Aleluya. Bendito sea el Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Lea por favor conmigo este versículo. Lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amén. Padre, muchas gracias por tu infinita misericordia y tu bondad al concedernos, Señor, la oportunidad, el privilegio, la bendición de poder estar en tu casa, de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad. Gracias, Dios mío, por cada hermano, por cada hermana que ha podido venir hasta este lugar, por los que siguen también la transmisión de este servicio. Te ruego que tú les bendigas, Padre, de manera especial. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu presencia, Señor, nos siga ministrando, tu palabra corra, tu palabra sea glorificada y nuestras vidas bendecidas para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Reciban saludos de nuestro presidente y supervisor, Junta Nacional y pastores en Panamá. Ellos envían muchos saludos, muchos hermanos que estuvieron en esta preciosa convención que se llevó a cabo en Panamá. Enviaron muchos saludos, dijeron: pastor, por favor salúdenos a los hermanos en la iglesia de la Concordia, pastores que fueron de otros países como Nicaragua y otros lugares ahí cercanos. Dijeron: nosotros seguimos las transmisiones de la iglesia de la Concordia y bueno, damos gracias a Dios por su inmensa bondad, por su misericordia. Tuvimos una convención muy bendecida, llena de la bendición del Señor, y gracias a Dios porque Él en todos los lugares sigue llevando su obra adelante. Así que saludo de todos ellos. Me alegra, hermano, poder verles y saludarles una vez más, y agradecemos al Señor que nos conceda la oportunidad de poder estar en su casa en esta hora. Bueno, quiero compartir la palabra del Señor y quiero hacerlo bajo el título Descenso espiritual. Descenso espiritual. Y hemos tomado como base este versículo 10 de este capítulo 4, donde el apóstol Pablo habla de un hombre que en un momento fue una inspiración, una bendición en medio de ellos, pero que lamentablemente con el paso del tiempo esta persona fue perdiendo su nivel espiritual, fue descuidando su nivel espiritual hasta que llegó a esta posición donde el apóstol tiene que escribir nuevamente acerca de él y dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Pero como vamos a mirar, eso no sucedió de la noche a la mañana.
El descarrío de Demas no fue de la noche a la mañana. Eso no se dio en un abrir y cerrar de ojos. Eso fue un proceso que se fue dando paulatinamente en la vida de él, que de pronto en un momento dado no le prestó atención a las señales que se estaban dando en su vida, en su relación con Dios, y luego termina esta trágica expresión del apóstol, que lo había desamparado amando más este mundo. Y esto nos enseña, hermanos, que uno como creyente no siempre está en el mismo nivel espiritual. Uno como creyente o crece o mengua en su nivel espiritual. Uno como creyente o se mantiene en la cima de su relación con Dios o comienza a descender hasta llegar a lo más bajo. Y eso es lo que hemos encontrado en este verso que hemos leído, y es la realidad, algo que sucede en la vida de Demas. Por los textos que vamos a mirar, nos damos cuenta que por un tiempo Demas experimentó un notable crecimiento espiritual, pero después comenzó un descenso en su vida que lamentablemente terminó llevándolo al descarrío, terminó llevándolo a alejarse de Dios. Por ejemplo, cuando miramos en Filemón, el capítulo 1, nos habla de ese notable crecimiento de Demas. Ahí estaba, por decirlo así, en la cúspide de su vida espiritual. Nos habla de un crecimiento espiritual notable, de una relación con Dios muy buena. Filemón tiene un solo capítulo. Estas son de las cartas que nosotros conocemos, las cartas que el apóstol Pablo escribió, que podemos considerar como cartas personales, porque las envía a un individuo con nombre propio. Por ejemplo, la de Filemón, la de Timoteo, la de Tito, fueron cartas que él escribió precisamente para estas personas. Entonces, en Filemón, en su único capítulo, el verso 23 y verso 24 dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo. Y mire lo que dice el verso 24: también Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas. Y mire la expresión final, dice mis colaboradores. Entonces, cuando el apóstol habla en esta carta personal que envía a Filemón, habla de sus colaboradores, habla de personas que estaban cerca a él, habla de personas que eran útiles, y entre esas personas que eran útiles, que estaban entregados al servicio, que se habían dedicado de tiempo completo a colaborar, a servirle al Señor y a servirle al hombre de Dios, entre esos colaboradores aparece Demas. Nos habla precisamente de ese notable crecimiento, porque para que el apóstol llamara a uno de los que estaban con él mis colaboradores, eran personas que estaban totalmente identificadas, no solo con el Señor, no solo con la palabra, sino con ese servicio. Entonces aquí se le menciona como el colaborador, lo que da a entender que Demas era una persona que amaba el servicio a Dios y era una persona que se involucraba en el servicio. O sea, amaba el servir a Dios, y lo encontramos totalmente a través de esta expresión, lo encontramos totalmente involucrado en el servicio a Dios. Y esto es
muy importante. Qué bueno que usted y yo podamos amar al Señor y que ese amor a Dios también lo demostremos a través del servicio. Amén. Cuando uno ama a Dios, uno sirve. Cuando uno ama al Señor, uno se involucra en el servicio. Cuando uno ama al Señor, pues uno se preocupa por servirle a Él. Entonces, esto también nos habla de Demas como una persona que disfrutaba de comunión con Dios. Mi colaborador, llama el apóstol Pablo, una persona que disfrutaba de comunión con Dios. Amén. Y esa comunión con Dios lo inspiraba para servir. Pero algo también que podemos resaltar de esta expresión era que tenía el privilegio de servir al lado de un gran hombre de Dios. Entonces, Demas tenía una fuente de inspiración para el servicio muy grande. Y esa fuente de inspiración para el servicio era Pablo. O sea, tenía el privilegio. Demas tenía la bendición de estar al lado de un gran apóstol, de estar al lado de un gran hombre de Dios. O sea, la formación que estaba recibiendo era una formación muy especial. Era una formación maravillosa. Bendito sea el Señor. Entonces mire que en este texto de Filemón se habla de esa condición espiritual en la que se encontraba Demas, de ese estatus espiritual del cual gozaba, de esa comunión que gozaba no solo con Dios, sino también con este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Pero luego usted mira en Colosenses, cuando miramos en Colosenses el capítulo 4, el verso 14, el apóstol vuelve a mencionar a Demas. Pero ya en este texto usted va a encontrar que lo menciona, pero lo menciona sin ningún comentario. Simplemente lo menciona. Mire lo que dice Colosenses 4:14. Dice: Lucas, el médico amado, os envía saludo, y también Demas, no más. Cuando habla de Lucas, dice el médico amado. En el primer texto lo menciona como parte de sus colaboradores, pero luego ya en Colosenses el capítulo 4, este verso 14, ahora menciona a Demas. Reciban por decir saludos de Lucas, el médico amado, y también Demas. Pero menciona a Demas, en esta ocasión lo menciona sin ningún comentario. Ya no dice algo sobresaliente de Demas. Ya no dice algo notable de Demas. No hay algo que vaya acompañando a este colaborador, a esta persona que estaba cerca de él. Lo que da a entender que de alguna manera Demas había descendido en su comunión con Dios. Ya no mantenía la misma relación con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquí uno puede mirar que el paso del tiempo, el transcurrir del tiempo, estaba deteriorando de alguna manera la vida espiritual de Demas. Algo estaba afectando ya su corazón, estaba afectando su vida. Había desaparecido de alguna manera ese entusiasmo del comienzo, ese entusiasmo del principio. O sea, usted hace un seguimiento detenido y se da cuenta que el paso del tiempo
estaba dejando huellas en él, pero estaba dejando huellas de un deterioro. Ahora no es mi colaborador, ahora simplemente se menciona como Demas. Parece algo sencillo, pero cuando usted le hace el seguimiento a estas cartas, se da cuenta que algo estaba sucediendo ya en la vida de Demas, y ya Pablo no hace un comentario más fuerte acerca de él. Simplemente dice: Demas, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mire que esto nos deja una enseñanza muy importante también, porque él estaba al lado de un gran hombre de Dios, estaba al lado de un instrumento de Dios, pero se estaba deteriorando espiritualmente. El mentor de Demas no era nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. El pastor de Demas era el apóstol Pablo. El líder espiritual de Demas era el apóstol Pablo. Pero mire que no es suficiente con disfrutar de la presencia de grandes hombres de Dios. Uno puede estar al lado de grandes hombres de Dios e ir en un descenso espiritual. Uno puede estar al lado de grandes mujeres de Dios y comenzar a descender en su vida espiritual. Uno puede estar al lado de una persona que sirve a Dios de tiempo completo y uno ir perdiendo el entusiasmo por el servicio, y uno ir perdiendo el amor por las cosas de Dios. No es suficiente con estar al lado de un pastor, no es suficiente con estar al lado de un apóstol como el caso de Demas, no es suficiente con estar al lado de una persona que está muy cerca de Dios cuando mi vida espiritual está sufriendo un deterioro, cuando mi vida espiritual comienza a mermar, cuando mi vida espiritual comienza a descender. Mire que eso pasaba en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que había tenido pastores extraordinarios, porque usted mira por los grupos que había dentro de la iglesia. Un grupo pertenecía a Pablo, otro grupo pertenecía a Pedro, otro grupo pertenecía a Apolos, y el más espiritual pertenecía a Jesucristo. O sea, la iglesia había tenido unos pastores extraordinarios. Apolos, tremendo, hermano, tremendo. El grupo de Apolos, me imagino que dirían: no, como Apolos no hay. Ese hombre era una antorcha encendida. El fuego de Dios fluía en la vida de él de manera extraordinaria. Nadie como Apolos. Pero luego aparece otro grupo y dice: pero como Pedro no hay. Como Pedro no hay. Y nosotros somos el grupo de Pedro. Y otro dijo: no, como Pablo. Apolos y Pedro le quedan en pañales a Pablo. Y otro dijo: bueno, para cerrar con todo esto, nosotros somos de Cristo. Y como Cristo no hay otro. O sea, habían estado al lado de hombres de Dios tremendo. Apolos era un hombre de Dios tremendo. Pedro era un hombre de Dios tremendo. Pablo era un hombre de Dios extraordinario.
Pero ¿qué estaba pasando con la vida espiritual de ellos? Mire que Pablo dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. O sea, habían estado al lado de grandes hombres de Dios, pero se habían deteriorado espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. No habían crecido como debían crecer en su relación con Dios. Entonces, reitero, uno puede disfrutar de la presencia de grandes hombres de Dios, hermano, y estar deteriorándose espiritualmente. Uno tiene que preocuparse por su propio capital espiritual. Qué bueno estar al lado de hombres de Dios, amén. Pero usted debe preocuparse por su vida espiritual. Debe preocuparse por su crecimiento espiritual. Debe preocuparse por tener su propio capital, su propio depósito espiritual. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Qué bueno que Dios coloque al lado nuestro personas de Dios, pero que eso no afecte mi crecimiento espiritual. O sea, que yo no dependa del capital espiritual de la otra persona. Amén. Que no dependa del capital espiritual de otro. Qué bueno que otro me guíe al Señor. Qué bueno que otro me conduzca a Cristo. Pero que yo pueda tener mi propia experiencia con Él. Que lo pueda conocer de manera personal. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cristo vive para siempre. Y uno lo mira en las Escrituras. Por ejemplo, usted ve los judíos. Cada vez que se veían confrontados con su condición espiritual, inmediatamente sacaban a Abraham. Usted ve que cuando el Señor era fuerte con ellos, a Abraham tenemos por padre. O sea, el escudo religioso de ellos era Abraham. O sea, nosotros somos hijos de Abraham, así que no diga más nada. Abraham es nuestra prenda de garantía. Y el Señor le dijo, no se agarren mucho de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. O sea, no se apoyen en Él, no se escuden en Él. Hagan su propia vida, su propio capital espiritual. Preocúpense por tener una relación con Dios personal, una relación que lo lleven a conocerlo a Él, a entenderlo a Él. Mire, a veces nosotros transitamos en la vida cristiana porque vemos a otro transitar. Levantamos las manos porque otro la levanta. Decimos amén porque otro dice amén. Oramos porque vemos que otro ora. Qué bueno que Dios use a otros como fuente de inspiración para nosotros, pero debemos preocuparnos por tener nuestra propia experiencia con Dios, por conocer a Dios de manera personal. A su nombre sea la gloria. Vive Cristo para siempre. Entonces, Abraham era el referente de ellos, pero fracasaron. Bendito sea el Señor. Mire, Judas estuvo al lado de Cristo y terminó mal. Al lado del Señor estuvo Judas y no se arregló su corazón. Giesi estuvo al lado de Eliseo, un gran hombre de Dios, pero mire, terminó mal, terminó en fracaso. Demas estuvo al lado de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, pero también terminó en fracaso. Mire, Demas descuidó su vida devocional, descuidó su relación con Dios. Hubo un espacio donde él no se preocupó por su relación personal con Dios. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué está pasando en mi vida espiritual? ¿Qué está sucediendo en mi corazón?
Usted no puede correr porque vea que otro corre. Usted no puede gritar porque vea que otro grite. Qué bueno que al igual que los vecinos de la Samaritana, podamos, como en su momento ellos vienen y le dicen, ya no creemos solamente por lo que usted nos ha dicho, nosotros también sabemos, hemos conocido que Él es el Mesías que había sido prometido. O sea, ellos tuvieron su propia experiencia con Dios. Y de verdad necesitamos una experiencia personal con Él. Una experiencia personal con el Señor. Lamentablemente, el paso del tiempo deterioró la vida de Demas. Y es lo que encontramos ahora en tercer lugar aquí en Timoteo, el capítulo 4, el verso 10 que hemos leído. Ahora el apóstol se refiere a él nuevamente. Primero como colaborador. Segundo simplemente Demas, sin comentario. Pero ahora mire lo que dice. Él dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted ve ese descenso. El colaborador, luego simplemente Demas, y ahora el apóstol da la triste noticia. Demas me ha desamparado amando este mundo. Entonces se nota ese descenso. Está en la cima, pero comienza a descender. Algo estaba sucediendo en su corazón. Algo estaba sucediendo en su vida. Habían cosas que él no había logrado someter totalmente al Señor, y con el paso del tiempo esas cosas comenzaron a deteriorarlo, comenzaron a llamar más su atención, comenzaron a presionarlo, comenzaron a dominarlo, y termina el apóstol diciendo, se ha ido amando más a este mundo. O sea, le pudo más su amor a las cosas del mundo. Le pudo más su amor a las cosas que el mundo ofrece. Su corazón se fue detrás de las cosas del mundo. Mire, hermano, uno tiene que estar evaluando su vida espiritual continuamente. Yo tengo que estar haciéndome un autoexamen. Tengo que estar examinando mi relación con Dios. ¿Qué está pasando con mi vida? El paso del tiempo, ¿qué está haciendo en mí? Si el Señor se tardara en venir unos 5 años, ¿estará usted todavía en la iglesia? Si se demorara 10, ¿estaremos todavía en la iglesia? Si se demora un tiempo más el Señor, ¿estaremos todavía en sus caminos? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando en mi vida espiritual? ¿Qué está pasando con mi relación con Dios? Mire que con el paso del tiempo, Él no solo abandona a su pastor, no solo abandona al apóstol, abandonó a Cristo. Se alejó de los caminos del Señor, volvió atrás. Alabado sea el Señor. Mira, hermano, cuando uno acepta al Señor, no solo en Él uno va a encontrar descanso, no solo en Él va a encontrar gozo. En el Señor también vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar luchas. Mire que la carta, el apóstol Pablo también, en segunda carta de Timoteo capítulo 3, verso 12, dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces en el Señor disfrutamos de descanso, disfrutamos de gozo, disfrutamos de paz, pero también nos enfrentamos a momentos difíciles. También nos enfrentamos a momentos duros.
Alabado sea el Señor. Pero a pesar de las dificultades y de los problemas y de las luchas que podamos enfrentar, hermano, el Señor espera que usted y yo sigamos adelante. Y que sigamos adelante sin desmayar. Que no nos quedemos en la mitad del camino. Que podamos terminar nuestra carrera con gozo. Que podamos terminar nuestra carrera en victoria. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, ya terminando. Hebreos capítulo 10, verso 35 al verso 39. Hebreos capítulo 10, aleluya. Verso 35 al verso 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, Dios espera que usted y yo avancemos. El apóstol, el escritor dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mire que lo que sucedió con Demas, Dios permitió que se escribiera para dejarnos a nosotros una lección, para enseñarnos que uno tiene que evaluar continuamente su vida espiritual, su relación con Dios. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi relación con Dios? Qué bueno, amados hermanos, uno ir a una iglesia y a veces dura uno años en volver a esa congregación, y cuando uno llega se encuentra con la bendición de saber que esos pioneros están ahí, que hay gente que ha pasado por muchas dificultades y problemas, pero ahí están y siguen pagando el precio y siguen batallando, siguen luchando. Problemas, dificultades no faltan, pero su relación con Dios es inquebrantable, es algo maravilloso. No importa las luchas, las dificultades y los problemas que puedan tener, siempre se mantienen firmes, sirviendo. El paso del tiempo no los ha deteriorado. El paso del tiempo no los ha marchitado. El paso del tiempo no les ha quitado el entusiasmo del comienzo. El paso del tiempo los ha afirmado, los ha consolidado y los ha ayudado a permanecer. Eso no fue lo que sucedió con Demas y terminó volviendo atrás. Y quiero terminar, hermano, que Dios nos ayude. Y debemos decirle al Señor: ayúdame a sacar de mi corazón lo que no sirve, a renunciar a lo oculto y vergonzoso, así sean cosas muy pequeñitas. Si no las saco de mi corazón, mañana esas cosas me pueden sacar de los caminos del Señor, me pueden llevar a abandonar a Dios, me pueden llevar a alejarme de la gracia de Dios después de haber estado en una posición muy alta como la que tuvo Demas. Que Dios nos ayude, hermanos, y podamos permanecer firmes y fieles hasta el final. Vamos a estar de pie, por favor.
Vamos a hablar con Dios. Y usted mejor que nadie conoce su condición espiritual. Demas comenzó a descender a tal grado que volvió atrás. No permita que el descenso se profundice en su vida. ¿Qué está sucediendo con nosotros con el paso del tiempo? El paso del tiempo nos está estabilizando, nos está alejando, nos está acercando a Dios o nos está alejando de Él. El paso de los años, ¿qué ha hecho con su vida espiritual? ¿Conserva ese mismo entusiasmo del comienzo? ¿Ama más al Señor hoy? Si el Señor se tardare un tiempo más en venir, ¿permaneceríamos en sus caminos? ¿Seguiríamos fieles hasta el final? Demas no le prestó atención al descenso que comenzó a darse en su vida. Y el apóstol Pablo termina dando la triste noticia a sus demás colaboradores: por favor, vengan pronto, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Que Dios nos ayude a perseverar. Que Dios nos ayude para no volver atrás. Que Dios nos ayude para no perder el entusiasmo del comienzo. De pronto has enfrentado muchas vicisitudes en este camino y vendrán muchas más. Por eso tu relación con Dios debe ser muy personal. No dependas de la vida espiritual de otro. Dios es un Dios personal. Debemos preocuparnos por conocerlo a Él, por entenderlo a Él. Y nada ni nadie te va a alejar. Nada ni nadie te va a separar. Aleluya. Van a venir los vendavales, pero tú vas a estar firmes. Se van a levantar los vientos, pero tú vas a estar firme. Va a haber estabilidad en tu vida, en tu fe. Vas a tener un panorama claro. No te van a confundir los desaciertos de otros. El descenso de otro no te va a afectar. Lo vas a tomar como ejemplo para avanzar, para continuar, para no quedarte en la mitad del camino. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma te alaba, Padre. Como dijo el salmista, hazme entender mis propios errores y líbrame de aquellos que me son ocultos, Señor. De aquellas cosas que puedan estar escondidas en mi corazón, que van a enfriar mi amor por ti, por tu palabra, por tu presencia.
que me van a robar poco a poco el entusiasmo de servirte, Señor. Que podamos volvernos a ti, oh Dios.